donde se habló de Cuba y se habló de la libertad y todos los medios estaban a bombo y platillo. Terminó eso y ha tenido que haber incluso pues disidentes en Cuba que con carteles y con fotografías piden a la agencia EFE que por favor se haga cargo, que por favor cubran esos juicios que son totalmente irrisorios. Y no estamos hablando solo de la agencia EFE, estamos hablando de AP, de Reuters, de CNN. No, de los medios de aquí. De todos, medios nacionales de acá, de Miami. Veíamos a NBC hace unos meses esa entrevista que le dieron, que le hicieron al canciller cubano, y entonces tú dices, bueno, ¿cómo puede ser que tú le des tanto espacio a personas que no carecen de ninguna representatividad, porque tienen todos los medios de comunicación, controlan absolutamente toda la prensa en Cuba, y entonces aquellas voces que no tienen representación, aquella sociedad civil, a esa NBC no le entrevista, no contrasta lo que le está diciendo el canciller cubano? Y eso es un tema recurrente que venimos viendo y que se viene denunciando, y lo hablamos al inicio. El problema no es solo cómo salir de esa dictadura, sino también cómo hacer que el mundo cree conciencia de que Cuba no es un paraíso en la tierra, de las violaciones brutales de derechos humanos que se cometen en Cuba. Y como bien decías, empezamos con un destierro, con 2 destierros al año, pero hace un año estábamos viendo otro destierro con la periodista Carla Pérez, que fue al revés, tratando de regresar a Cuba a ver a su familia, y la dejan en un limbo en Panamá, sin papeles, sin documentos, después de que Cuba tenía todo en orden para poder regresar. Es una medida de presión que van a utilizar con muchos activistas y con muchos periodistas para desterrarlos de Cuba y lograr salir de este... Sí, claro, ellos prefieren escarcelarlos, prefieren dejarlos afuera y prefieren obviamente que no sigan molestando y que si lo hacen lo hagan desde afuera, que no sigan, ¿cómo se dice?, revolviendo el gallinero. Ahora, hay una realidad, y es que cuando ocurrieron las manifestaciones del 11 de julio, todo el mundo salió a las calles, la prensa internacional se hizo eco de la noticia, y parecería que ahora se han apagado esas voces. Lo que la gente quizá no sabe, y es donde está el punto de inflexión, es que aunque esas voces sigan acalladas, ese espíritu que se levantó el 11 de julio sigue sin apagarse. Y eso es lo que debe quizá estar presente en los medios nacionales, en los medios internacionales y en la conciencia de muchos. Sí, yo creo que hay mucho trabajo que hacer desde las personas que se dedican al activismo para concientizar a los medios también y en la comunidad europea. Pero hoy conversábamos con varios activistas de derechos humanos y organizaciones que sí comentaban que hay un cambio de conciencia o de actitud en el Parlamento Europeo. Incluso que hay una oportunidad también, precisamente por ese debate ideológico que está teniendo Vox en España, que también entonces Cuba se ve en una situación en la que está perdiendo terreno, incluso en el espacio público, ¿no?, en países como España, que han sido siempre que los han ayudado a sobrevivir, y que el acuerdo bilateral que hay entre Cuba y el Parlamento Europeo, el que se firmó en Bruselas, se está hablando de que puede ser revocado, porque fue un acuerdo que Lituania no ratificó, entonces es un acuerdo parcial que podría ser revocado. Lo que pasa es que tú has tocado un punto muy importante, que a su vez es la gallinita de los huevos de oro para Cuba, que es el turismo. Y en eso, por ejemplo, países como España, países como Francia, etcétera, tienen hoteles, tienen intereses particulares dentro de la isla, y quizá hace que cambie un poco el panorama dentro de estos países para que vean la realidad cubana de otra manera. O sea, sí entienden ahora, a partir de ese 11 de julio, lo que es la represión y lo que es ese pueblo que ha salido a las calles, porque la diáspora cubana, además en Madrid, por ejemplo, y en otras grandes ciudades de España, lo hizo como en otras ciudades europeas. O sea, hay un cierto cambio de conciencia, pero aún hace falta que ese cambio de conciencia no llegue solamente a la gente de a pie de la calle, sino que llegue a los de arriba, a los que tienen que tomar decisiones. Y si en un momento como este, el gobierno de Estados Unidos, de un país el más poderoso del mundo, ni siquiera ha sido capaz de poner internet en la isla, uno se frota los ojos y dice, a ver, next, ¿qué más? Bueno, yo no sé realmente las posibilidades técnicas del internet, no me dedico a la parte tecnológica, pero creo que hay una inercia realmente de acciones concretas en general que van también mucho más allá del internet. Yo creo que existe la voluntad, y se está viendo, de los políticos norteamericanos, los que siempre se han puesto del lado de la democracia, de ejercer presión, pero falta un liderazgo a nivel de la Casa Blanca. La voluntad puede existir. Una cosa es tener voluntad. Yo tengo voluntad de hacer muchas cosas. Otra cosa es que las haga. ¿Cuántas cosas se han hecho, además de la voluntad? Yo pienso que en la lectura que yo tengo, antes de unas elecciones en el 2022, la administración no va a retroceder
en torno a eso que se esperaba, de que a lo mejor pudiera existir una apertura hacia Cuba, no lo va a hacer, pero tampoco va a tomar acciones más fuertes. O sea, no hay una política hacia Cuba clara todavía. La política hacia Cuba es la política que se heredó de Trump, que no se ha cambiado, pero no se ha avanzado tampoco. Y lo vemos constantemente, la misma congresista María Elvira Salazar, las denuncias constantes que hace de que no le contestan, de que no sienten respuesta de la Casa Blanca. Es una situación lamentable. Me parece que también los asesores que están alrededor de Biden no entienden la realidad cubana, no la conocen, o tienen otra lectura, y tienen también, a lo mejor ahí hay un tema ideológico en muchos que no acaban de entender qué es lo que pasa en Cuba. Entonces, que permitan a todos estos congresistas cubanoamericanos que, aunque no sea su misión tener que explicarle a un asesor de un gobierno lo que es la realidad de un pueblo, que por lo menos les ayuden o les escuchen. Mira, Bob Menéndez está haciendo un excelente trabajo, nuestros congresistas cubanoamericanos están haciendo un excelente trabajo. El tema es que, insisto, no existe voluntad. Porque ella, obviamente, trabaja con Esteban, conoce muy bien la situación de estos dos muchachos. A Esteban lo sacaron de la cárcel para llevarlo al aeropuerto y sacarlo. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió, Helen? Todo fue tan rápido, ¿no?, que nosotros nos enteramos prácticamente al momento que se comienza a reportar la noticia. Yo, en mi caso, estaba durmiendo y había recibido un mensaje de ellos en la madrugada, que no lo había visto, pues no me había sonado el celular, y cuando nos despertamos nos damos cuenta, ¿no?, de todo esto, que al parecer, según el relato que ellos hacen, la seguridad del Estado había sacado a Esteban de la cárcel, lo habían llevado para una casa de protocolo, pero ya en días anteriores le habían dicho a Héctor que la manera de sacarlo de la cárcel era que se fueran del país. Héctor es una persona que todos los que lo conocen en redes tiene una relación larga con su pareja Raúl, que también es activista, y toma la decisión entonces de acatar, ¿no?, de decir, bueno, me voy a ir del país, y esa es la vía de que saquen a Esteban. Eso es un poco lo que han comentado, lo que han contado en estos días. Obviamente, la situación en la cárcel contaba que era dantesca, además, también. Exactamente, la situación, además ellos están en un momento abrumador, ¿no?, en los que tú te encuentras en el limbo, sales de Cuba, y Cuba es una realidad completamente distinta a la que uno vive fuera. Entonces han estado bastante perturbados realmente. El vuelo, porque ellos compran ellos no, Héctor, al parecer, en el momento que compra el pasaje, según lo que conversé con él, los vuelos no eran directos de Cuba a Nicaragua. De hecho, veíamos al periodista de ustedes, Panamá, ¿no?, a Panamá. Pentón el otro día publicaba el video de todos estos escándalos en el aeropuerto de Cuba. Van de Cuba a Panamá, y entonces de Panamá llegan a El Salvador, que era la otra escala, y ahí al parecer los llaman y les dicen que Nicaragua no les permite la entrada. Hay casos de otros activistas que les ha pasado algo similar. Entonces, estamos viendo que no son los primeros. ¿Quién eligió el destino de Nicaragua? ¿El régimen les mandó para Nicaragua o ellos decidieron ir a Nicaragua? Bueno, yo creo que esos son detalles que se deben esclarecer en los próximos días. Tremendo destino. Porque Esteban, o sea, sales de Málaga y te metes en Malagón. Exactamente. Esteban estaba en prisión. No creo que Esteban haya tenido muchas posibilidades de decidir. Lo que me cuenta también Héctor, la conversación que tuve ayer, fue que... O quizá el tema de las visas, que había dicho Nicaragua, que en el caso de los cubanos no iban a necesitar visado para poder entrar en Cuba. Quizá fue por una definitivamente fue eso, porque no hay no se necesita una visa. O sea, la seguridad le dice, vete, y la opción para personas como ellos, que no tenían una visa para otro lugar, fue, bueno, pues compramos un pasaje para Nicaragua, que al parecer han abierto. Y no son los primeros. Hay personas que le ha ocurrido esto, que se han mantenido con un perfil un poco más bajo, que no han querido hablar del tema, pero no van a ser los últimos. Hay varios activistas, personas del 11J, que tratando de salvar sus vidas, porque obviamente nadie quiere verse en una cárcel eternamente o por un tiempo indefinido, están en estos momentos probablemente cruzando incluso una frontera de Nicaragua hacia Estados Unidos, que es el camino que están siguiendo muchos cubanos. O sea, no
para nadie es un secreto que eso fue una estrategia del régimen de no pueden abrir un Mariel nuevamente, claro, no pueden vamos abrir, vamos a sacarlos así. Y hay un gran negocio de tráfico humano entre el régimen cubano y el gobierno de Nicaragua. No es la primera vez que el tráfico humano es manejado así. Nosotros lo hemos señalado en este programa y estábamos hablando de ese tráfico precisamente, que cuando tú llegas ya a Nicaragua te tienen todo perfectamente organizado para que puedas hacer el viajecito hacia los Estados Unidos. Previo pago, obviamente, de hasta $10.000, que para un cubano eso es una cifra exorbitante. Marian, y sabes que no me sorprendería que utilicen a muchos activistas y muchas personas del 11J como conejillos de India para ridiculizarlos, para crear un escándalo público y luego prohibiéndoles la entrada a estos países donde ellos mismos los están forzando a desterrarse, porque es parte de toda esa maldad, exactamente, y de toda esa maquinaria de publicidad que ellos tienen para entonces lavarse las manos. Ahora, parece ser que el gobierno de Bukele sí está diciendo que ellos se podrían quedar momentáneamente en El Salvador. Eso es una buena noticia, que al menos el gobierno de El Salvador, el presidente de El Salvador, les esté abriendo las puertas del país, entendiendo la situación por la que estos muchachos están atravesando. Nos hubiera gustado hablar con ellos. Tú lo hiciste, cuéntanos un poquito cómo se sienten. Bueno, yo ayer escuché a Héctor un poco más tranquilo, no he podido conversar hoy en el día con ellos, Yaima, mi colega, tampoco, las comunicaciones han estado bastante mal, ellos también han estado haciendo trámites, habían ido al hospital, los habían hecho exámenes médicos, Esteban está con problemas de la presión, él había mostrado ya además las lesiones de los grilletes durante estos 8 meses que estuvo en la cárcel. Y él que te interrumpa, me pareció impresionante eso, porque él llegó al aeropuerto con las marcas de Shakira, ¿se llaman? Sí. Con las marcas de los grilletes todavía, que es algo que en el siglo XXI se tiene que frotar los ojos. Sí, exacto. Además es un muchacho que padece de diabetes. Según lo que nos comentaron en estos chequeos médicos, tenía la presión bastante alta. Él tuvo muchos padecimientos médicos durante su presidio, incluso tuvo huelgas de hambre, torturas, y las cosas que ha contado de lo que vio en prisión son aterradoras. Hay un youtuber cubano que documentó las protestas y que está preso, y él lo vio ahí, y él ha contado cómo lo paseaban por la cárcel desnudo para ridiculizarlo, cómo son los mismos presos a los que les dan ciertos beneficios para que sean los presos los que repriman y hagan acto de repudios a los otros, a los activistas políticos, a los presos políticos que están ahí. Es realmente una cantidad de violaciones de derechos humanos que el día que todo eso salga a la luz, como ya está en la luz. El tema no es que salga a la luz, ya está a la luz. Es que no quieren hacer nada. Hay muchas cosas que yo creo que ni siquiera sospechamos de la maldad a la que ha sido capaz de llegar ese régimen, que nos lo imaginamos, pero algún día se va a llegar a documentar con detalles y saldrán muchos más testimonios. Estos juicios que estamos viendo, que ya han salido también a la luz algunas de las sentencias, y sobre todo a menores, que eso es la peor violación, o sea, tratar a un menor como adulto y olvidarse de los derechos que tiene precisamente como menor. ¿Qué nos puedes contar de estos juicios? Bueno, yo creo que aquí sí hay algo que está cambiando en el escenario, en el escenario político e incluso en la manera en que el Departamento de Estado va a empezar a manejar las sanciones. Se han venido documentando todos estos fiscales que son los que están procesando estos muchachos, los jueces que son los que van a ratificar esta sentencia. El 12 de julio el Departamento de Estado tomó una actitud completamente sin precedentes con Nicaragua, y es que sancionó a legisladores y a jueces. Sí. Esto no es parte de la dinámica generalmente que se toma en política exterior de sancionar a jueces y a legisladores, ¿no? Porque siempre hay esa idea de que el día que cambia, hay un cambio hacia la democracia, son los legisladores con los que vamos a tener que tratar para reconstruir el sistema. Yo creo que a partir de que el 12 de julio empiezan a sancionar a Nicaragua y a estos jueces, se ha estado hablando en los círculos de derechos humanos que pueden comenzar a llegar sanciones para estos fiscales cubanos y para estos legisladores, para el presidente del Tribunal Supremo, para Rubén Remigio, porque incluso en los casos de juicios sumarios, los jueces tienen la potestad de revocar el caso y decir, aquí no hay suficientes pruebas, aquí no hay suficientes elementos, la carga de la prueba no han podido probar, todos los elementos no están completos, pero no lo están haciendo.
pero cuando vean que hay posibilidades de sanciones, vamos a ver cuántos renuncian. Yo espero que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. A todos ustedes también. Y quiero dedicar este tiempo final del programa para ver en imágenes y con esa música maravillosa, Lágrimas de Sangre, lo que es la realidad aún hoy del pueblo cubano. Que tengan un feliz fin de semana.